¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando del protocolo para el manejo de cadáveres de las víctimas infectadas por el coronavirus COVID-19. A ver, van a decir, ay, Fer, ¿qué tema? Pues, ¿qué no ves lo que estamos viviendo, Fer? Pues por eso, para saber qué pasa con el cuerpo, para saber qué pasa con el bicho, para saber qué pasa si hay funeral, si hay misa, si no hay misa, pues para saber, tenemos que estar enterados. Estas personas les dieron a la Secretaría de Salud el protocolo que tenían que llevar a cabo para el manejo de cadáveres, porque ese es un tema. Es un tema muy crudo. Yo entiendo que no estamos para, el horno no está para bollos, pero debemos de afrontar esta realidad con información y con interés. Los cuidados necesarios si no queremos agravar la precaria situación que estamos viviendo. Ayer me llega un video de Ecuador en donde el que muere está en la calle tirado afuera de su casa y no hay quien lo levante. Y nadie se atreve a levantar, ni a Nadie moverlo. se atreve ni a moverlo. Sí, aguas con eso, porque ahí puede haber un foco de infección. Eso es lo que tenemos que estar enterados. Entonces, ayer la suma de muertos a causa de coronavirus COVID-19 en todo el mundo ya superaba 42,000 personas. Tan solo en España, más de 8,400 muertos. Y las funerarias, pues ya están superadas en todo sentido. No hay manera de resguardar semejante cantidad de cuerpos. En Madrid se está utilizando la pista de patinaje, ¿estamos? De un conocido centro comercial llamado Palacio de Hielo para almacenar los cadáveres. Entonces no es menor. Italia es otro caso. 12,300 muertos. Pues tienen funcionando los crematorios las 24 horas y ya dejaron sin espacio varios cementerios locales. La gravedad en Italia puede observarse en sus calles, donde circulan camiones del ejército con decenas de ataúdes que son llevados a las ciudades en donde aún pues, hay medio panteones con cupo. Nueva York, bueno, el epicentro del contagio en Estados Unidos, con más de 1,500 muertos. Los hospitales neoyorquinos pues ya no tienen espacio para los muertos. Fíjense cómo tenemos que pensar en esto, porque hospitales que ya no van a tener espacio para los vivos, pero ¿y los muertos también dónde los pones? Y ahí hay un tema bien importante, fíjense. Incluso el domingo circularon imágenes del centro hospitalario de Brooklyn, ahí en Front Green, en donde pues, se ven los enfermos introduciendo varios cadáveres en camiones congeladores. Ante tal panorama, hay una pregunta que nos tenemos que hacer, a fuerza. ¿Qué tan peligroso es el contacto con el cuerpo de una víctima de COVID-19, con COVID-19? Vivo ya sabemos. Vamos a hablar de los muertos. Según el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, no existe riesgo de contagio. Pero es necesario cumplir con protocolos habituales para el tratamiento de cadáveres. Seré el sereno. Pero allá en el sur de México, en Tabasco, ya dijo el gobernador, aquí si hay un muerto por COVID, se va directo a cremación. Aquí no va a pasar bueno, no puede haber velatorios. Hay ciertos que permiten velatorios de 10 personas. Sin flores y la misa con 10 personas, uno allá, otro allá, los 3 acá y los otros 4 allá atrás, lejos uno del otro. Nada más. En algunos lugares, en otros ya no. En otros tienen que cremar inmediatamente el cuerpo. Entonces, ¿qué dice la Organización Panamericana de la Salud? Esta señala que deben tomar en cuenta las mejores medidas sanitarias en el caso de los fallecidos por COVID-19. Algunas autoridades locales en México han tomado ciertas precauciones, como la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios en Sinaloa. Esta dependencia emitió una circular a las funerarias
con medidas especiales cuando se trata de un caso sospechoso o confirmado por muerte por COVID-19. Si bien no es obligatoria la cremación en ese tema, sí se recomienda que se practique dentro de las 12 horas posteriores a la muerte y en caso de funeral o misa, insisto, tiene que ser, como dije, con muy pocas personas. ¿Cuántas son pocas? 10, punto. No 11, no 12, 10. En España, el protocolo es mucho más rígido. Se prohíben las autopsias en víctimas de COVID-19, salvo casos muy específicos. Los cuerpos siempre tienen que estar dentro de una bolsa sanitaria, que eso, el gobierno tiene que tener ya esas bolsas sanitarias listas, porque como quiera que sea, directo a incineración o no, cuando muere tiene que entrar esa bolsa séptica. Fíjense, no pueden abrir los ataúdes, para nada. Tienen que estar dentro de una bolsa séptica. Hasta el momento no hay evidencia de que el COVID-19 sea contagioso en un cadáver, como ocurre con el cólera, por ejemplo, con la fiebre tifoidea, la malaria, la peste. Por ejemplo, el VIH, el SIDA, puede sobrevivir hasta 6 días en un cadáver. ¿Tú sabías eso? Yo no. 6 días puede sobrevivir en un cadáver. También requiere de cuidados especiales en su tratamiento de estos cadáveres. Ahora, el miedo, la rapidez con la que está ocurriendo esta pandemia, pues ha provocado que algunas instancias sean pues menos precavidas que otras. Antes de reflexionar en este periodismo de vida, yo te pregunto, ¿habías pensado en cómo se deben de tratar los cuerpos de la gente muerta? Si conoces los protocolos. Y yéndonos a la parte emocional, que es la que nos toca a nosotros como seres humanos, a mi redonda han muerto 3 personas en las últimas 3 semanas, no por coronavirus. Ha sido tristísimo para los familiares. Una de ellas murió en España, no por coronavirus, en donde no puedes estar ni en el funeral, no puedes, eso que indica tu religión o tu creencia, no lo puedes llevar a cabo. Te desprendes del cuerpo como si fuera algo infectado, sin tener coronavirus, Estoy hablando. O sea, lo suman a la par, no importa, muerto es muerto, perdón que hable así. Y en el caso de México, 2 personas más que tampoco fue por coronavirus y no tienes la posibilidad ni de acercarte, ni de despedirte, ni de nada. Aquellos en su mayoría que son católicos en todo México no pueden tener un velatorio. Y si lo tienen, insisto, es con 10 personas, no hay una flor, no hay nada a la redonda. Entonces, hoy, con la pena del mundo, yo voy a tener que platicar con ustedes, nos guste o no, de qué se hace en el protocolo para que ustedes sepan. Para que por lo menos, si algo nos pasa cercano con alguien de la familia, pues sepamos qué hacer en torno a su cadáver. Perdónenme que hable tan fría, pero tenemos que estar informados. ¿De eso vamos a hablar? De eso vamos a hablar, pues es como la historia que contábamos el jueves pasado del hombre que se queda atrapado en una habitación, precisamente mientras su papá se muere en un hospital y su mamá no está puede internada ir. y su esposa en otro lado. Eso creo que es fundamental. Tenemos que tomar conciencia para que no nos pase y las precauciones necesarias. Y vamos a hablar con la gente que le dio los protocolos a la Secretaría de Salud Federal en México. No es menor. Hay que saber cuántos crematorios hay en México, hay que saber qué procedimiento, cuánto dura la cremada de un cuerpo. Ni modo, vamos a tener que hablar del tema. Acompáñame, porque pues así como tenemos que hablar de la vida, pues también tenemos que hablar de la muerte en estas circunstancias. Y bueno, qué mejor que tú y yo sepamos pues cómo va a estar el asunto, claro, en caso de. Arrancamos el programa, ¿les parece? Estamos listos, pie derecho, quédense con nosotros. ¡Pie derecho! ¡Ánimo, ánimo, arriba! De esto vamos a salir, hombre, fortalecidos, arriba, vamos, ánimo, pie derecho.